Dice, Dios mío, el rey está muy alegre porque tú le has dado fuerzas. El rey se alegra mucho porque le has dado victoria. Le has concedido lo que él más deseaba. Jamás le negaste lo que él te pidió. Saliste a su encuentro con ricas bendiciones, le pusiste en la cabeza una corona de oro fino. Te pidió que le diera vida y lo dejaste vivir muchos años. Gracias a tu ayuda aumentó su poder, gracias a tu ayuda aumentó su fama. Nunca dejes de bendecirlo, tu presencia lo llena de alegría. El rey confía en tu amor y tú, Dios Altísimo, no lo dejarás fracasar. Rey mío, cuando tú te hagas presente, apresarás con tu poder a todos tus enemigos. Apresarás a los que no te quieren y les prenderás fuego. Acabarás con ellos, en tu enojo los consumirás. Borrarás de este mundo a todos sus hijos, borrarás de esta tierra a todos sus descendientes. Tal vez no quieran hacerte daño y hagan planes contra ti, pero no lograrán su propósito. Cuando los ataques huirán por todos lados. Dios mío, muestra tu gran poder y cantaremos himnos por tus grandes victorias. Yo creo que a todos se nos ha enseñado eh, en una etapa u otra de nuestras vidas de cómo sobrellevar las derrotas en nuestras vidas, de cómo sobrellevarlas. El capítulo o el Salmo 21 es una continuación del Salmo 20. El Salmo 20 es una oración que David hizo y también la congregación o el pueblo para que les ayudara con la victoria o que les ayudara en una batalla. Pero en el Salmo 21, la respuesta que recibieron fue una respuesta positiva, fue la victoria. La emoción de la victoria es una de las mayores alegrías de la vida. Sea grande o pequeño, un triunfo es motivo de celebración, aunque algunos de los triunfos más notables de la historia se han logrado al final de graves campañas militares, con desfiles, con bandas, con marchas, con cohetes. Los pueblos que han tenido la conquista lo celebran. En el mundo actual, muchas festividades giran en torno a campeonatos deportivos, en el fútbol soccer o en el fútbol real, que viene siendo el fútbol americano. Pero casi todos conocemos la alegría de una victoria personal, la profunda satisfacción que proviene de conseguir un trabajo, de terminar una tarea, lograr una meta, pagar una deuda, completar un curso de estudios, que la novia diga que sí cuando el novio le pide la mano, aprobar un examen, romper un hábito destructivo o improductivo, mejorar o reparar una relación, superar una tentación o un problema de pecado, superar una prueba o aflicción. Los Salmos 20 y 21 son complementarios. En el Salmo 20, Israel estaba siendo atacado y obligado a entrar en guerra. El pueblo se unió en torno a su rey y juntos pidieron a Dios protección y victoria. Y Dios, como lo ha mostrado vez tras vez, o lo había mostrado vez tras vez a David y a su pueblo, mientras que ellos eran fieles a él, Dios fue fiel a su rey ungido. Y en el Salmo 21, David dirigió a la congregación en la celebración y alabanza del Señor por sus gloriosas bendiciones. Nosotros como creyentes, como cristianos, nos involucramos en la guerra espiritual a diario.
Somos victoriosos gracias a la sangre de Cristo y al poder del Espíritu Santo. El hermano Juan, cuando estaba leyendo el Salmo, mencionó que cuando ha llegado Dios a nuestro encuentro, y él mencionó pues con el Señor Jesucristo, haciendo alusión de que este salmo es un salmo que fue para beneficio a David y al pueblo de Israel, pero también era un mensaje mesiánico, un salmo que estaba apuntando a Jesús y a nosotros a este lado de la cruz. El Salmo 21 nos enseña cómo glorificar y alabar al Señor, quien, como dice Pablo en 2 de Corintios, versículo 14, siempre nos hace triunfar en Cristo Jesús. Yo creo que si iríamos a una librería o biblioteca para buscar un libro que nos ayudara a cómo celebrar las victorias en nuestras vidas, encontraríamos una sección en esa librería llena de varios libros hablando de la actitud positiva de cómo celebrar las victorias, porque hay autores que escriben libros para la autoayuda y autoestima, y hay libros sin número que uno puede leer para ayudarnos o para manejar nuestra mente y decirnos cómo debemos pensar y cómo debemos actuar cuando hay cosas negativas en nuestra vida y cosas positivas. Pero el Salmo 21 es el manual perfecto que nos enseña cómo celebrar nuestras victorias. Si yo les ofreciera el mejor bosquejo a mi capacidad del Salmo 21, ese sería el bosquejo. Los primeros 6 versículos: regocíjate en los grandes dones que Dios te ha dado. Versículos 7 al 12, declara tu confianza en Dios para futuras victorias. Luego, el último versículo, como conclusión que les ofrezco: alaba al Señor y reconoce que su poder es la fuente de tu victoria. O sea que todo lo puedo en Cristo, que yo no puedo uh, salvarme a mí mismo, que soy salvo por la gracia de Dios, que todo lo bueno proviene de Dios. Eso sería la conclusión en el versículo 13 del Salmo 21. Entonces vamos a enfocarnos en los primeros 6 versículos y notemos de nuevo ahí en esos 6 versículos, específicamente en el versículo 1, que la celebración de David giraba en torno al Señor. Él había confesado que no podría vencer a sus enemigos con sus propias fuerzas. Noten ahí en el capítulo 20 y en el versículo 6. Dice en el Salmo 20, versículo 6, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. David reconoció desde el capítulo 20 y ahora en el capítulo 21 de que la victoria, el poder vencer sobre sus enemigos, no era con la propia fuerza de David o de sus soldados, y no dependía en sus caballos o en su inteligencia, pero dependía en Jehová. Reconociendo humildemente que su triunfo era un don de Dios, David se cuidó
de atribuirle solo a Dios el mérito de su éxito. No ofreció una oración de agradecimiento general e irreflexiva, sino que agradeció al Señor por beneficios muy específicos. Nosotros con demasiada frecuencia expresamos una gratitud a medias sin apreciar plenamente todo lo que Dios ha hecho por nosotros. David oró y alabó específicamente. Captemos la conexión entre lo que pidió en el Salmo 20 y lo que reconoció en el Salmo 21. Pidió victoria en el Salmo 20, pidió algo específico. No fue algo general, pero algo específico. Y en el capítulo 20 dio gracias por algo específico, no por algo general. En el versículo 1 del capítulo 21 dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová, y en tu salvación, cómo se goza. Aquí vemos de que David reconoció que no había sido victorioso por su propia fuerza o habilidades, sino por el poder divino y sobrenatural. Las victorias o la salvación se refieren a la liberación de David de sus enemigos. En el versículo 5 dice, grande es tu gloria o grande es su gloria en tu salvación, honra y majestad has puesto sobre él. Y notemos en el capítulo 20 y en el versículo 5, nosotros nos alegramos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Gozo, regocijo. En la primera oración, en el capítulo 20, se refiere a un regocijo interior. Significa alegrarse, alegrarse de corazón y alma. Y luego regocijarse en la segunda oración, en el capítulo 21, es una reacción externa. Ahora, a lo que yo me refiero con esta distinción es que hay una alegría interna que uno siente en su corazón, en su alma, y luego hay una reacción externa de esa alegría. Y lo que David describe en Salmo 21 es una reacción externa donde está demostrando esa alegría que era muy común en David de hacer su danza, de estar saltando y dando vueltas, expresando su felicidad y su alegría, su agradecimiento. Y luego en el versículo 2 del Salmo 21 dice, le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. La congregación de Israel había orado expresamente para que Dios escuchara todas las peticiones, todas las súplicas de su rey, y que no solamente las escuchara, sino para que también concediera los deseos de su corazón. Notemos ahí en el capítulo 20 y en el versículo 1. Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre de Dios de Jacob te defienda. Ahí está donde está pidiendo el pueblo que escuche las súplicas del rey. Y luego noten en el versículo 4. El versículo 4 dice, y te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Notemos de que el pueblo sabía que David era un hombre piadoso y que sus oraciones y deseos estarían en consonancia con la voluntad de Dios. Por lo tanto, ellos no tenían duda alguna en hacer esta petición abierta por su rey. Ellos sabían de que David iba a pedir en su oración a Dios cosas que estaban conforme a la voluntad de Dios.
No iba a ser David no iba a orar por cosas tontas o necias. No iba a pedir por dinero, no iba a pedir por mujeres, iba a pedir por lo que era necesario y dentro del plan divino de Dios. Y por eso el pueblo hace petición por David cuando dice que Dios te escuche y que Dios te dé lo que está en tu corazón y lo que estés pidiendo. Y luego David, en el Salmo 21, versículo 2, anima al pueblo a recordarles que Dios había escuchado esa petición que ellos hicieron y que también le respondió a su oración. David alabó al Señor por haberle concedido todo lo que le había pedido. Notemos otra vez en el versículo 2, le has concedido el deseo de tu corazón y, perdón, le has concedido el deseo de su corazón, el corazón del pueblo, y no le negaste la petición de sus labios. Nada le había negado, nada le había sido negado. Dios le había concedido todas sus peticiones. Yo creo que como cristianos, como pueblo de Dios, deberíamos tomar esto eh, muy en serio de recordar cuando Dios nos contesta, nos da respuesta, sea la respuesta que queramos o la respuesta que Dios nos dé, no importa, a las oraciones, a las peticiones que hacemos y darle gracias a Dios porque nos ha dado una respuesta. Y luego en el versículo 3 dice, porque le has salido al encuentro con bendiciones de bien. Aquí en este versículo, David está hablando de ricas bendiciones, pero así como nos habla la escritura en el Nuevo Testamento de que cuando Dios bendice, no solamente bendice con lo mínimo, no nos da solamente lo que necesitamos, sino que Dios llena la cubeta con bendiciones, sacude esa cubeta, le pone presión para empacarlo y que esté apretado y le pone más hasta que el balde o la cubeta esté rebosando de bendiciones. Y aquí David está hablando de éxito y de prosperidad en cuanto a las bendiciones. Porque en el versículo 3 habla de la corona de oro puro y esto tiene un significado aún mayor que el oro puro por sí sola. La corona es el tocado de un rey. David había invocado al Señor para que le diera la victoria basándose en su unción como rey, en el versículo 6 del capítulo 20. Y al liberarlo de sus enemigos, el Señor confirmó esta unción y lo exaltó como su líder elegido de Israel. Y una vez más, el Señor demostró su fidelidad a su pacto. Y la exaltación de David por parte de Dios indica la glorificación de Jesucristo como Rey de Reyes. En Lucas 22, versículos 28 y 29, le dice, ustedes son quienes me han apoyado en mis pruebas. Y yo les concedo un reino, así como mi Padre me lo concedió a mí. Entonces, cuando leemos aquí en Salmo 21, el versículo 3, entendemos de que está apuntando no solamente para David la corona de oro puro, de oro fino, pero también es que está iniciando lo que es la idea mesiánica, apuntando a Jesús. En 2 Timoteo capítulo 2, versículo 12, noten la promesa para nosotros. Si perseveramos, si somos fieles y nos mantenemos en el camino que el Señor ha trazado por nosotros, también reinaremos con Él, con el Señor Jesucristo. Pero si lo negamos, Él también nos negará. En Apocalipsis 1, versículos 5 al 6, y de Jesucristo,
el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos y soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos ha librado de nuestros pecados con su sangre, y nos ha hecho reino y sacerdotes para servir a su Dios y Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Regresando al Salmo 21, en el versículo 4. Vida te demandó y se la diste. Largura de días eternamente y para siempre. En el capítulo 20, en el versículo 1, Israel había orado para que el Señor respondiera a la petición de protección de su rey en la batalla. Y luego vemos de que Dios respondió con gracia a la súplica de la nación durante toda la guerra. David no fue dañado, no fue rasguñado, parece. Es decir, tuvo victoria. Había protegido a David de cada golpe y cada disparo de sus enemigos. Y ahora cuando vemos en el capítulo 21, el versículo 4, hay una alabanza de David en triple. Primero, el Señor le había perdonado la vida. Segundo, Dios le había dado a David vida eterna, donde David afirma que viviría por los siglos de los siglos. Largura de días eternamente y para siempre, versículo 4. Y tercero, después de morir en la tumba o descansar en la tumba, viviría a través de las vidas de sus descendientes que se sentarían en su trono, como dice ahí en segunda Samuel capítulo 7, versículos 12 al 16, de que Dios le había prometido que el trono de David sería eterno y la promesa se ha cumplido en su descendiente Jesucristo. Cristo ocuparía el trono de David por la eternidad y lo está haciendo hasta el día de hoy. Ahora, esta idea de que David iba a vivir o que se le dio la promesa de vivir una vida eterna, pues significa así en la salvación y en Cristo Jesús viviendo una vida eterna, la misma promesa que tenemos nosotros, lavado en la sangre de Cristo Jesús. Versículo 5, David habla de esta gran gloria, la gran honra y majestad que ha sido obtenida a través de la salvación y la victoria que Dios le ha dado. Y Dios lo elevó sobre todos los reyes circunvencinos. Y en el versículo 6 habla de bendiciones eternas. Lean conmigo ahí en el versículo 6, porque lo has bendecido para siempre. Lo llamaste de alegría con tus promesas. Lo llenaste, perdón, de alegría con tu promesa. David claramente miró más allá de la victoria inmediata que Dios le había dado y estaba viendo hacia su glorioso futuro. Lo había honrado al elegirlo para comenzar una línea real que alcanzaría su plenitud en el reinado eterno del Mesías. Y sus bendiciones más significativas no eran las que estaban relacionadas con su vida presente, sino las que iba a disfrutar para siempre. Esas bendiciones eternas provistas a través de su descendencia, o sea, Jesucristo. Y esto le traía una alegría al corazón, un gozo aún más profundo que el sentir por una victoria de una batalla. David adoraba a Dios como un adorador devoto. Le encantaba estar en la presencia del Señor. Nuestro hermano Juan leyó ahí de qué tan bueno es estar en el templo de Dios, estar ahí en la presencia de Dios, así como lo leyó el hermano Juan, es lo que dijo David exactamente y lo está diciendo aquí en el versículo 6, que le encantaba, era su deseo de siempre estar en la presencia de Dios. En 2 Samuel capítulo 7, versículo 18, vemos donde David
con frecuencia entraba, o como era su costumbre, su devoción más bien, de entrar al santuario para expresar su sincera gratitud a Dios. En el capítulo 20, versículo 2, también los israelitas habían pedido al Señor que le diera a David su presencia cuando éste entraba en batalla. Y David también es testimonio de la respuesta de Dios en esta oración cuando él dice, allí en el versículo 6, que lo llenó de alegría con su presencia. Como hijo o hija amado de Dios, hemos recibido todos los dones que David recibió del Señor. Los salmos no son cánticos antiguos ni obsoletos. Siguen vigentes hoy y su propósito es de guiarnos para elevar nuestras voces a Él. Si leemos los salmos como salmos escritos para nosotros, buscando la aplicación práctica y el mensaje divino, nos vamos a llenar de gozo, un gozo inmenso como el de David, si personalizamos ese salmo. Vamos a entender que la fuerza de Dios está con uno para cada desafío que enfrentemos cada día. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me da esa fuerza. La victoria es nuestra por medio de Jesucristo. Por la fe, nuestros justos deseos se van a cumplir. Dios es nuestro Padre y por lo tanto, Él escucha y sabe darnos buenos dones. Y que cuando caminamos en fe y obediencia a Dios, Él promete bendecirnos y prosperarnos conforme a su voluntad. No para que seamos ricos, no con la prosperidad como se habla hoy en día con los sectarios. Cuando leemos los salmos tal y como Dios quiere que los leamos y lo entendamos, vamos a ser exaltados, vamos a entender de que Dios quiere que obedezcamos su palabra para poder reinar para siempre con Cristo Jesús, tal como Pablo lo enseñó en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 12. David pudo alabar al Señor porque él se pudo identificar, porque él pudo identificar las respuestas de Dios en sus oraciones. Él y el pueblo de Israel le habían pedido a Dios cosas específicas y habían sido testigos de la respuesta de Dios a sus oraciones. Dios le dio exactamente lo que habían pedido. Con demasiada frecuencia, oramos en términos generales e indefinidos. Las oraciones de muchas personas son irreflexivas y sin esfuerzo. En realidad, no piden nada a Dios, nunca oran por personas ni por necesidades individuales. En cambio, hacen oraciones vagas como, Señor, por favor, bendice a todo el pueblo. Señor, por favor, sana a los enfermos o salva a los perdidos. Y está bien hacer esas oraciones si no sabemos y no conocemos a las personas por quien estamos orando. Pero si yo tengo necesidades específicas y hago mi oración a Dios y digo, Dios, tú sabes cuáles son mis necesidades y pues ayúdame. Esa es una oración irreflexiva, una oración no personalizada, una oración vaga. Esta es una oración sin fervencia ni efectiva y como resultado sirven de poco o de nada. Noten ahí conmigo en Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5 y en el versículo, ¿qué será? El versículo 16. Dice, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros
para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Noten ahí de que dice que confesemos nuestros pecados los unos a los otros y no decir solamente he pecado, pero hay que confesar esos pecados y ser específicos los unos con los otros y así orar por las flaquezas de nuestros hermanos. Y otra vez, como digo, ser específico. Ahí el mismo Santiago capítulo 5, versículo 17 al 18, nos dice de que Elías oró específicamente para que no lloviera. Y eso fue el plan de Dios. Y Dios detuvo la lluvia. Y luego después oró para que lloviera y según el plan de Dios, cayó lluvia. Y uno podrá decir, no, pues es que ese fue Elías, ese fue el superprofeta del Antiguo Testamento. Y nosotros no somos como Elías. Pero Santiago dice lo contrario. Dice Santiago que Elías, otra vez regresemos ahí a Santiago capítulo 5 y en el versículo 17, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente, sujeto a las pasiones que las nuestras. Que eso me dice de que nosotros somos igual de humano que Elías. Y el punto que hace aquí Santiago es de que el que ora con fe, el que ora específica, siendo específico, pues Dios lo va a escuchar. Y el que ora conforme a la voluntad de Dios. La Biblia dice que no tenemos porque no pedimos en Santiago capítulo 4, versículo 2. Hay que evaluar nuestra vida de oración. ¿Realmente estamos pidiendo a Dios algo específico, algo que podemos señalar como una respuesta directa? Por ejemplo, se nos dice de que el hermano tal cual se le ha diagnosticado un cáncer y está en el último estado y los médicos dicen que no tiene ningún remedio y que tiene ya 3 meses para vivir. ¿Cómo oramos por él? Padre, pedimos de que, o Padre, damos gracias que el hermano ha vivido tantos años. Gracias por la vida que ha vivido. Ya los médicos han dicho que tiene 3 meses para vivir y suplicamos, Padre, de que no sufra y que muera pronto. Yo les confieso que yo no oro así. Cuando alguien me dice de que están enfermos o que están hospitalizados con cualquier enfermedad, yo oro y digo, Dios, pido de que este hermano, esta hermana, este señor, esta señora que están sufriendo de esta enfermedad particular, de que se recuperen 100% y que ya no sufran de esta enfermedad, que saliendo de aquí salgan sano y sana y que la voluntad suya se haga. Y yo oro de esa manera porque es lo que yo quiero que se haga. Ahora, de lo que yo quiero y lo que Dios quiera, esas son dos cosas quizás muy distintas. Pero en fin, yo voy a orar con la fe y voy a ser muy específico en lo que yo quiero. Imagínese la persona diagnosticada con una enfermedad mortal y la iglesia, la familia de Dios orando específicamente de que esa persona se recupere y que se recupere y luego que el día sucede, que venga el día que esa persona esté 100% recuperada. Qué alegría va a sentir la iglesia, ¿cierto? Qué alegría va a sentir la congregación y vamos a celebrar la victoria. ¿De qué manera? Dándole gracias a Dios, alabando su nombre. Y es lo que hace, es lo que hizo David en Salmo 21 con toda la congregación. En Mateo capítulo 21, leamos ahí, Mateo capítulo 21, versículo 22.
Si creen, recibirán todo lo que piden, todo lo que pidan en oración. En Juan 16:24, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre. Pidan y recibirán y su alegría será completa. Tenemos que tener en mente lo que está enseñando aquí Cristo en estos dos versículos de los evangelios, Mateo y Juan, es que las peticiones, las oraciones son dentro del plan divino de Dios. No que yo estoy pidiendo un Mercedes-Benz y que Dios me va a dar eso. Ahora vayamos a la segunda sección, versículos 7 al 12. La victoria de David fortaleció su fe en el Señor. Dios había demostrado una vez más su fidelidad a su palabra. Y por consiguiente, David declaró su valentía y su confianza en el Señor. Porque Dios había sido fiel a David desde que era un niño, cuando estaba pastoreando las ovejas, y le dio la fortaleza, la sabiduría y la habilidad para luchar contra lobos y contra leones y quizás también osos, para proteger a sus ovejas. Y cuando estuvo con él allí en el campo de batalla y derrotó al gigante Goliat. Y luego durante cada victoria que él tuvo durante su reinado, hasta el capítulo 20 de Salmo, David podía confiar de que Dios siempre había sido su baluarte, siempre había sido fiel, siempre había cumplido con su palabra. David podía decir con certeza y con confianza, Dios ha sido fiel toda mi vida y no hay por qué dudar que mañana también va a ser fiel. Y es lo que yo quiero que mediten en eso, que vean su vida que ha pasado y que se fije cuántas veces Dios lo ha librado y cuántas veces y de qué manera Dios los ha bendecido. Y si Dios ha sido fiel y los ha librado antes, también lo va a continuar haciendo. Y por eso David descansaba firmemente en el carácter de Dios. Y hay dos cosas que son imposibles para que Dios haga. Una, Dios no puede mentir. Y dos, Dios jamás va a cambiar su plan. Versículos 8 al 12 concluye con el pensamiento de que Dios siempre va a vencer a sus enemigos. Noten ahí lo que dice el versículo 8, alcanzará tu mano a todos tus enemigos. Tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Nadie quien es enemigo de Dios o enemigo de los hijos de Dios se van a escapar sin ser castigados. Cabe destacar que quienes atacaron al siervo de Dios fueron considerados enemigos del Señor. El odio de los enemigos de David fue dirigida en realidad hacia Dios. David fue el rey de Israel designado por Dios, se sentó en el trono debido al plan de Dios y a su propósito eterno, y cualquiera que intentara derrocarlo se oponía a Dios. David poseía una audacia inconfundible porque sabía que estaba en el centro de la voluntad de Dios.
Dice en el versículo 8, ningún enemigo está fuera del alcance de Jehová. La mano diligente de Dios los encontraría, descubriría y los eliminaría a todos. Y cuando habla de que su diestra, es decir, su poder omnipotente, los iba a capturar y los iba a derrotar a todos. Dice Filipenses 1:6. Estoy convencido. Estoy convencido de esto, que quien comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Nosotros tenemos la misma seguridad que David tenía. Podemos afrontar cada desafío cada día con la firme convicción de que mientras caminemos en obediencia a Él, nada podrá dañarnos hasta que se cumplan los propósitos de Dios para nuestras vidas. Al igual que David, debemos enfrentar a nuestros enemigos. Todo lo que intente desviarnos del plan de Dios y luchar contra ellos con diligencia. Pero no luchamos solos. El Señor lucha con nosotros y por nosotros. Siempre podemos triunfar a través de Dios. 1 Timoteo 6, versículo 12. Dice Pablo a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la que fuiste llamado, habiendo hecho tu buena profesión ante muchos testigos. También dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 18, el Señor me librará de todo ataque maligno y me llevará a salvo a su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Salmo 118, versículo 6, el Señor está conmigo, no temeré. ¿Qué puede hacerme? ¿Qué puede hacerme el hombre? ¿Qué daño me puede hacer el hombre? Y terminamos con esto. Jesucristo es el cumplimiento máximo de Salmo 21. Es Él quien derrota a todos los enemigos de Dios y de sus queridos hijos. Observemos dos victorias más notables de Cristo. Primero, desde Génesis 3:15 se habla de esta victoria. Su victoria en la cruz. Allí le dio el golpe devastador a Satanás. En Génesis 3:15 habla de que la serpiente iba a causarle daño al hijo o la simiente de la mujer en el talón del pie. Y a eso está apuntando de que el Señor Jesús iba a tener que morir en la cruz. Pero de que se le iba a dar un golpe devastador en la cabeza. Así es como se matan las serpientes, con un golpe en la cabeza. Y esa serpiente es Satanás. ¿Y cuándo fue que el Señor Jesucristo le dio el golpe mortífero a la serpiente o a Satanás? 3 días después de su crucifixión, cuando el Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos, quitándole todo poder al diablo. Y por eso dice el apóstol, por eso dijo el apóstol Pablo en 1 Corintios 15, oh muerte, ¿dónde está tu victoria? Y mediante la muerte de Cristo, el Señor Jesús, al probar esa muerte por todos los hombres, Cristo conquistó a nuestro peor enemigo. Al confiar en Cristo, en el hecho de que murió en la cruz por nuestros pecados, podemos nosotros vencer el poder y las consecuencias del pecado. Romanos capítulo 6, versículo 6. Y aquí está. Segundo, su victoria en su segunda venida. Cuando regrese Jesús a la tierra, cuando el Señor Jesús regrese por segunda vez, finalmente va a someter a todos los enemigos de Dios. Apocalipsis 19, versículo 11-21.
Y va a juzgar toda injusticia arrojando al lago de fuego por la eternidad a todos los que se negaron a creer, que viene siendo el castigo eterno. Y el versículo 13 dice, engrandécete, oh Jehová, en tu poder, y cantaremos y alabaremos tu poderío. El propósito supremo de Dios, el reinado eterno de su Hijo en el trono de David, se cumple plenamente gracias a la fuerza de Dios. Fue esta fuerza divina la que derrotó a los enemigos de David. Debemos dar un paso atrás y darle a Dios toda la gloria por todo lo que ha hecho por nosotros, sin atrevernos jamás a atribuirnos las victorias que Dios ha obtenido. Todo lo bueno que somos y tenemos, se lo debemos a Él, gracias a su abundante misericordia, amor y poder. La salvación es un don y un regalo de Dios. Lo único que podemos hacer en cuanto a la salvación es de obedecer el Evangelio para recibir esa salvación. Y es de esa manera de cómo nosotros podemos celebrar o debemos celebrar las victorias. En recordar de dónde venimos, en agradecerle a Dios por la victoria que nos ha dado y reconocer de dónde viene esa victoria. Muchas gracias por su atención, hermanos.